entrega de Gracias a mí el podcast. Hoy con una invitada muy especial, además un tema que de seguro les va a encantar. A mi lado tengo a Alicia La Fortezza, ella es psicólogo y sexólogo. Y el tema con el que vamos a estar conversando el día de hoy es la masturbación, tanto femenina como masculina. Bienvenida, Alicia. Bueno, muchísimas gracias Laura por invitarme y bueno, yo feliz de estar acá contigo hablando sobre este tema. Así es. Bueno, yo también cuando tú aceptas la invitación, a mí eso me da mucha alegría porque además, bueno, Alicia es de ese tipo de persona donde tú no quieres que se vaya nunca, porque bueno, esas conversas son muy ricas. Hablemos de lo que es la definición de la masturbación como tal. Bueno, fíjate, como tú misma dices, yo soy psicólogo y soy sexólogo. Desde el área de la sexología, en principio se habla de la masturbación como el autoejercicio de la función sexual, es decir, es la utilización del propio cuerpo para buscar estas zonas que de alguna forma son erógenas o placenteras para de alguna forma alcanzar el orgasmo. Es decir, es una práctica que tiene que ver con buscar el máximo placer a través de la práctica del propio cuerpo y de el buscar el orgasmo en el propio cuerpo, tanto femenino como masculino. ¿Por qué la palabra masturbación está tan vetada? ¿Por qué es un tabú? ¿A qué debemos que tanta gente hoy en la actualidad, con tanta tecnología y con tanta modernidad, cuando hablas de masturbación es como si los estuvieran ofendiendo? Mira, yo creo que esto tiene que ver mucho con, o sea, tendríamos que irnos muy, muy, muy atrás, ¿no? Hay incluso, está la iglesia, de alguna forma, que ha vetado durante siglos todo el tema de la sexualidad y del control a través de la sexualidad o de la falta de sexualidad del ser humano, pero también si nos ponemos un poco más en este tiempo, las ideas erradas o las falsas creencias que de alguna forma tanto hombres, mujeres y además todo lo que tiene que ver con la crianza, de alguna forma pone a un lado todo el tema de la sexualidad en líneas generales. No es solamente la masturbación, sino la sexualidad, donde, pues nada, muchos padres han enseñado a través del tiempo que el sexo es malo, que es feo, que es cochino, que no se debe hacer. Cuando ya van llegando los jóvenes y las jóvenes a la adolescencia, lo primero que van diciendo es, no, no es, o sea, y se enteran que estos chicos iniciaron pues la vida sexual, no es oye, mira, esto es agradable, esto es sano, es placentero, sino que, nada, cuidado con una barriga, cuidado con una cosa, y entonces eso de alguna forma hace que, pues nada, el sexo sea visto como un tabú, como algo erróneo y de algo de lo que existe, pero que no se puede hablar. Sí, y fíjate que tú estabas hablando un poco de las creencias y hay tantos mitos y hay tanto cuento con respecto a este tema de la masturbación que a mí me gustaría, tú desde el punto de vista profesional, saber cuáles son esos mitos, es decir, cuáles son esas cosas que se han dado por sentada, que eso es así y resulta que no es verdad, que Ujú. eso te lo repitieron muchas veces y tú te lo creíste, pero que no es verdad. Por ejemplo, Mira, por ejemplo, está ¿en qué momento surge en la vida del ser humano como esta necesidad de masturbarse o de explorar el cuerpo? Bueno, ocurre a través de o a partir de la adolescencia, tanto en hembras como en varones. ¿Por qué? Porque las hormonas de alguna forma se alborotan y hay como esta necesidad no solamente de explorar con el otro, o sea, con la pareja, con la amiga, el amigo, sino que también con el propio cuerpo. En ese sentido, ¿qué es o cuáles son como algunos mitos que nos han dicho en función a, mira, como para controlar esta situación? Mira, a los varones sí se masturban mucho, les salen pelos en las manos. ay, orden divino.
pelos en las manos. O si te masturbas mucho, te vuelves loco o loca. Entonces, claro, de hecho, la Biblia, en teoría, no dice nada en función al tema de la masturbación y por lo tanto, desde la parte religiosa muchas veces también es vetado. Entonces, mitos como estos se van, como cuentos de la abuela, pues se van transmitiendo de generación en generación y pues nada, de alguna forma la masturbación termina siendo como una práctica vetada porque enloquece, hace que salgan pelos, hace que estés pendiente solamente de eso y no te ocupes de otra cosa, te vuelve como más, según todo lo que tiene que ver con las falsas creencias, te hace o te vuelve mucho más erotizado de la cuenta. Entonces, bueno, no, de alguna forma, esos son algunos de los mitos que se entretejen con el tema de la masturbación. Sí, y creo que el tema de la educación sexual en la casa es un tema que está abandonado. Sobre todo yo lo hablo desde mi experiencia, es decir, yo no tuve una mamá y un papá que se sentaron conmigo cuando yo empezaba, cuando me desarrollé y empezaba este alboroto hormonal y me echaron el cuento, me dijeron, no, ¿por qué? Porque silencio, cállate, no, miedo, asusta, qué terror. Entonces, como mi caso, pues es el común denominador. Y en esta era tecnológica y hoy en día que ya los chamos están como más avanzados, son como más aviones, tú como padre o como tío o como cuidador de ese muchacho, estás en la obligación. A mí me parece que eso es obligatorio, hablar de ese tema como algo normal. El que tú sientas esa necesidad de tocarte, de mirarte, de sentirte, no es pecado, es algo como cepillarte los dientes y que tiene que ser visto como algo normal. Con este interesantísimo tema vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de tu podcast Gracias a mí. Ya volvemos. Y podrás adquirir un ejemplar del libro Gracias a mí en Amazon o también en la cuenta oficial de Instagram @LauraLombardiniOficial. Y estamos de vuelta con Gracias a mí el podcast. Hoy conversando este tema tan fascinante pero a la vez tabú. Y de hecho, Alicia, en la parte anterior estábamos hablando un poco de todo este tema de lo que es la definición y todo, pero ahora me gustaría saber la edad en que comienza de una manera natural, es decir, que eso no está preparado, sino que nace de manera natural esa sensación de satisfacción, de gusto, no tanto en el niño, sino en la niña. ¿Cuál es la edad donde uno empieza a sentir? Mira, fíjate, se puede pensar que esto llega directamente en la adolescencia o en la adultez, pero resulta que no, Laura. Desde que nacemos, nuestro cuerpo está diseñado para obtener placer. Claro, ¿qué sucede? No es lo mismo la sensación de placer o no es lo mismo lo que nosotros los adultos entendemos como la respuesta sexual placentera a través del acto sexual a lo que un niño o una niña experimenta desde bebé con las sensaciones placenteras y agradables. Entonces, por ejemplo, dentro del desarrollo psicosexual, tanto de un niño como de una niña, se puede decir que ya a partir de los 2, 3, 4 años, una niña y un niño logran explorar su propio cuerpo y darse cuenta en qué partes del cuerpo se siente como cosquillitas, como una sensación placentera, etc. Y puede darse, por ejemplo, en las niñas, que es lo que me preguntas, a través de esta experimentación que nadie, o mejor dicho, ellas aprendieron solas, justamente tocándose y explorando su propio cuerpo, que existe algún tipo de maniobra que hace que sientan como más agrado en el cuerpo. Y es esta sensación que vamos como observando a través de la masturbación en las niñas. Y uno diría, oye, pero esto ocurre en niños pequeños. Sí, sí puede ocurrir, sí puede ocurrir. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer
porque muchos de los padres que nos puedan estar viendo el día de hoy, que tienen justamente niños pequeños y de repente hacen una maniobra, donde, ¿qué estás haciendo, muchacho loco? Esa es la reacción primaria. Y esa reacción primaria puede generar en el niño, en la niña, rechazo. Es decir, esto que estoy haciendo me da placer, pero está prohibido. Y ahí empieza una deformación, no solamente en la psique del niño, sino que los padres van a estar predispuestos creyendo que ese chamo se volvió loco o tiene una patología. Porque inclusive tú en el corte estábamos hablando que sí existen patologías, sí pueden haber patologías, y por eso la importancia de estar presente, de mirar sin señalamiento y sin juicio, porque si de repente un niñito empieza a sobarse con un sofá y lo hace todo el tiempo y a cada rato, ahí ya la cosa no está bien. Otra cosa también que estábamos hablando, y ahora sí te dejo hablar a ti porque es que yo se lo voy a preguntar todo, porque me parece que este tema es fascinante, es cuando de repente papá y mamá tienen sexo de manera abierta y permiten que los niños, 2, 3, 4 años, y a veces ni siquiera lo permiten, ni se dan cuenta, porque a veces están tan metidos en su momento de placer que el niñito abrió la puerta o la niñita vio y no se dieron, no, ellos ni se enteraron. Eso obviamente en la parte emocional del niño también tiene que afectar. Entonces a mí me gustaría, con todo lo que te acabo de decir, que tú nos vayas contando y nos vayas diciendo, porque es tan importante que estemos atentos, mi gente bella, y que no nos sintamos mal sintiendo placer, porque no, habla tú. Laura, mira, vamos a ir organizando. Yo creo que lo importante, tanto en estos dos escenarios que tú me planteas, es la actitud que los adultos, padres, representantes de estos chamos, tengan hacia el área de la sexualidad. ¿Qué tan flexibles somos con esta área? ¿O qué tan cerrados somos con esta área? Me refiero al tema de sexualidad en general. ¿Qué tanto estamos dispuestos a aprender, a entender, a justificar o etiquetar en función a, por ejemplo, el tema de la masturbación? Tu mamá o tu papá o tío de este niño representante, tú piensas o sientes que la masturbación en un niño, por ejemplo, muy pequeño, que haya descubierto algo que haya descubierto cierta sensación de placer en su cuerpo, ¿tú sientes que esto es algo pecaminoso, dañino, malo? ¿O es que el niño o la niña está explorando y le parece agradable ciertas cosas en el cuerpo, ¿no? O sea, si el adulto un poco ve que tanto esto lo afecta a él, porque además esto no solamente es la apertura, sino además este adulto cómo vivió su propia infancia en función al tema de la sexualidad. Correcto. Nos hemos encontrado, o yo me he encontrado en consulta, Laura, muchísimas personas que tienen actitudes muy cerradas en cuanto al tema de la sexualidad y la masturbación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a su vez tuvieron en su infancia una actitud de sus progenitores muy cerrada con este tema. Y es algo que les cuesta de alguna forma verlo distinto. ¿Qué tanto qué tal si leemos sobre el tema? ¿Qué tal si las ideas erradas que podamos tener sobre el tema, las cambiamos un poco por nueva información, por estudios que se estén realizando al respecto, etcétera, y nos ayuda como a abrir un poco más la mente? Ojo, abrir la mente sin pensar, oye, vamos a volver libertinos a quienes estén con nosotros. No, el tema de los límites, incluso en el área de la sexualidad, también es sumamente importante. Pero sí creo que también el estudiar, el leer, el poder conversar con el otro. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Si descubres, por ejemplo, esto que tú dices, si descubres a un niño pequeño o a una niña pequeña en esta práctica, y lo primero que muchas veces la gente hace es regañar, oye, ¿qué tal si te sientas al lado y le preguntas, ¿y qué pasó? ¿Y qué sentiste? ¿Y cómo estás haciendo? ¿Y cómo lo sentiste? Claro. Ajá. Oye, yo creo que esto es algo, te
te hizo sentir agradable o sentiste algo agradable en el cuerpo. ¿Sabes qué? Esto sería muy bueno si eventualmente esto no pasa delante de la gente, sino que se hace en un lugar cerrado, como en el baño, tú solo, tú sola, como para poder explorar. La diferencia, lo otro sería entonces, la diferencia en dónde está una conducta adecuada y en dónde ya podemos decir, oye, mira, esta conducta de masturbación frecuente en cualquier lugar, en cualquier lado, que involucre a otros, por ejemplo, no es adecuada. Justamente cuando no es una práctica eventual, sino que se vuelve rutinaria, se deja, por ejemplo, de estudiar o de ver televisión, se vuelve compulsiva y es algo, lo hacen escondidos, incluso encuentras que hay material sexual gráfico que está utilizando, es decir, aquí pudiéramos estar hablando de erotización, ¿sí? Pero por eso te digo, cada situación es distinta, cada situación hay que verla, mira, con el ojo como bien, con una lupita bien grande, y entonces creo que es importante por eso que con el tema de la masturbación tengamos como esta posibilidad de verla desde lo positivo, desde lo otro lado también, pero buscar el equilibrio entre ambas cosas. Sin duda alguna, el irse a un extremo, tanto bueno como malo, no está bien. Pero vamos a ir a una pequeñita pausa y ya regresamos con más de este interesante tema en tu podcast. Gracias, ya volvemos. Estamos en el centro comercial Paseo de las Mercedes y en el centro San Ignacio. Búscanos y ven a visitarnos para que tengas una experiencia inolvidable. Y volviendo con este tema de la masturbación, Alicia, estábamos hablando en todas las partes anteriores de los niños y todo este tema de la educación. Crecimos y nos convertimos en adultos. Empezamos una relación de pareja desde algo informal, pero esa informalidad igual te lleva a una relación sexual y empiezan los problemas. Él viene con una expectativa, ella va con otra, yo no conozco de esto, es mi primera vez, no quiero que me toque, no quiero que... ¿Cómo manejar esa situación donde primero hay muchas expectativas? Porque yo creo que a veces uno se crea un sueño o crea una historia que nunca va a pasar. Entonces, ¿cuál es el mejor camino a seguir? Es decir, si tú llegaste a la adultez con ese tabú en la frente de la masturbación y de la sexualidad, ¿cómo manejarlo? Bueno, mira, yo creo que una de las cosas importantes acá es la comunicación en la pareja. Quizás una de las cosas que va a ocurrir justamente es que en algún punto salga el tema de la masturbación, ¿sí? Es decir, a él le gusta, socialmente incluso con el varón está muy bien visto todo el tema de la masturbación. No es un secreto que las mujeres también nos masturbamos. Sin embargo, de alguna forma es al hombre al que socialmente de alguna manera se le aplaude y se ve como que bien que lo haga él, ¿no? Pero en algún momento de la relación esto va a aparecer. Si a ninguno de los dos le gusta, por ejemplo, pues mira, no pasa nada, porque entonces cada quien va a tener va a saber que hay prácticas dentro de la sexualidad que no las van a hacer y que están cómodos con eso. Pero ¿qué pasa cuando a uno le gusta y al otro no? ¿Sí? Le gusta a él y a ella no, o por el contrario, a ella le gusta y ha aprendido y conoce su cuerpo y a él le parece así como muy extraño que ella se masturbe porque es el varón el que lo hace, ¿no? Entonces creo que una de las cosas importantes aquí es el poder hablar y comunicarse en la pareja. Pero además está el hecho de que de saber qué es lo que me gusta, qué es lo que me gusta, qué no me gusta,
cómo me gusta que me toquen, ¿sí? Cómo o cuáles son, de alguna forma, cuáles son esas partes del cuerpo que son más eróticas y excitantes para mí y que de alguna forma me gustaría que el otro también me tocara, y hacer lo mismo con el otro, qué es lo que no me gusta, qué es lo que no estoy dispuesta a negociar dentro de la relación sexual y dentro del cuerpo de la persona, porque además esto es mucho también de consenso, de que ambos quieran y que de alguna forma en ese ambos quieran, pues entonces se dé como ese acoplamiento. No siempre sucede, no siempre sucede, y entonces nos podemos encontrar, por ejemplo, que en una relación de pareja estable, eh, donde tanto la mujer como el hombre mantienen relaciones sexuales, alguno de los dos quiera también mantener o de alguna forma tener actos masturbatorios. Y entonces ocurre o ha ocurrido, porque me ha ocurrido también en consulta, me está pasando que mi pareja, además de estar conmigo, pues también aprovecha y se masturba y lo he encontrado en el baño masturbándose. Entonces, ¿será que yo no soy suficiente mujer para él? ¿O yo no soy suficiente pareja? ¿O será que está pensando en otra? ¿O está haciendo otras cosas? Uy, sí, 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 sí. Y resulta que la cosa no va por ahí. Incluso hay estudios que dicen que mientras la relación sexual en esa pareja está siendo más placentera, más eufórica, con mayor sensación de erotismo, el erotismo individual a través de la masturbación también aparece. Es decir, como que no solamente es con la pareja, sino que de alguna forma, oye, me siento tan bien y tan nota en esta relación que también tengo momentos porque es que además incluso todo comienza en el propio cuerpo. Sí. ¿Y cuáles son de alguna manera, cuál es el estímulo por medio del cual la persona se excita y tiene esta relación de yo con yo a nivel sexual? Oye, a través de los recuerdos, a través de las experiencias y las fantasías. Si yo soy capaz de tener fantasías con mi pareja y las llevo a cabo, o sencillamente somos como tan cómplices y podemos a lo mejor no experimentarlas, pero sí llevarlas como a nuestra fantasía y elaborarlas, esto va a dar como más porque además es el cerebro en realidad es el principal o la principal fuente, no son los órganos sexuales los que se erotizan, es el cerebro el que se erotiza. ¿Y cómo me erotizo? A través de recordar. Si yo con mi pareja he tenido momentos súper chéveres en el área erótica, el poder juntos recordar cosas me va a poder también dar información a mí para masturbarme en otros momentos. Correcto. Y más bien creo que eso sería, viéndolo desde otro punto de vista, si su pareja se masturba y la relación entre ustedes es buena, es que la cosa está marchando fenomenal. Correcto. Y no verla como lo contrario, como que es que está pensando en otra, está saliendo con otra, tiene una relación aparte, o yo no soy suficiente para él. Correcto. Y fíjate que a veces también puede darse que vienes de una educación muy hermética, son muy tradicionales, entonces te casas con una persona que viene con un concepto más abierto y entonces ese primer encuentro empieza ya un choque, porque entonces ¿cómo tú me vas a pedir a mí que te masturbe? ¿Qué es eso? ¿Cómo se te ocurre? Que si yo no conozco esa palabra. Y entonces empieza el horror, el terror, el asco, porque empieza una mezcla de creencias. Y el etiquetar al otro también. Es que tú eres esto, tú eres aquello, es que tú debes tener 500,000 parejas antes de mí o sales con otro. Entonces, realmente no nos estamos comunicando. Incluso una de las prácticas que creo que es importante es que en momentos distintos a la relación sexual, no sé, estamos comiendo o en medio de un café o salimos al cine, podamos hablar de temas que tengan que ver con la sexualidad y que no sea en el momento de la sexualidad que se toquen esos temas, claro, sino que en momentos distintos para poder, con cabeza fría y tranquilidad, poder hablar de esos temas, qué es lo que me gusta a ti, qué es lo que quieres tú, qué es lo que quiero yo,
qué es lo que pienso sobre determinada cosa. Eso creo que pudiera ser también importante. Y debe ser importante, lo que pasa que hay que primero derrumbar una muralla que se llama tabú, y yo creo que aquí la ayuda pues especializada es fundamental, porque si yo llego a una relación de pareja donde yo no entiendo por qué mi pareja me está invitando a que la masturbe y que me está invitando a masturbarme, y eso para mí es algo que no puede ser, qué asco, qué horror, definitivamente tengo que buscar ayuda. Es decir, definitivamente, como el caso de Alicia, especialistas que te pueden guiar a superar esos traumas, porque a veces inclusive viene de un tema familiar desde pequeño, donde el sexo es feo, donde esto es horrible, donde esto no se hace, y cuidadito con hacer cosas raras. Así que vamos a ir a una pequeñita pausa y ya regresamos con más de este interesante tema en Gracias a Mi Tu Podcast. Ya volvemos. Tú tienes la idea y nosotros las estrategias. Si no sabes cómo llegar, es una respuesta que nosotros te podemos facilitar. @GetsProduction se encarga de dejar al emprendedor en el lugar que quiere y que necesita. No lo olvides, síguenos, @GetsProduction. Y estamos de vuelta con Gracias a Mí el podcast, hoy hablando de todo este tema fascinante como es la masturbación. En esta parte, Alicia, me encantaría que nos dijeras los beneficios, porque ya hemos hablado del tabú, de los pros, de los contras, pero ¿cuál es el beneficio real de que te des el permiso de sentirte, de que te des el permiso, y no de hacerlo de manera patológica, sino que cuando te provocó, te tocaste, te miraste, te sentiste, lo disfrutaste? ¿Cuál es el beneficio real? Mira, hay muchos beneficios que incluso se han estudiado científicamente. Eso lo pueden buscar incluso en Google o en páginas del área de revistas sexológicas. La masturbación tiene efectos beneficiosos en el cuerpo, en la mente y en las emociones. Por ejemplo, no solamente te ayuda a conectarte con lo placentero, te ayuda de tu cuerpo, te ayuda también a ver cuáles son estas partes del cuerpo que de alguna forma son más placenteras o eróticas. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento de la relación sexual con tu pareja, poderle decir, esto me gusta y me gusta de esta manera, y el otro también poderse excitar con todo este vaivén de sensaciones. Pero no solamente es la única razón. De alguna forma la masturbación relaja, induce al sueño, ayuda, en el caso de las mujeres, por ejemplo, ayuda a disminuir los dolores de todo lo que tiene que ver con la menstruación. Hagan la prueba, en estas temporadas en el que tenemos dolores menstruales y nos sentimos, bueno, con dolores de cabeza, con malestar, etcétera, prueben masturbarse y después le cuentan a Laura. No, le cuentan a ella también, nos contamos, nos echamos todos los cuentos. A ver qué tal. El dolor de cabeza, tanto en mujeres como en hombres, después de la masturbación, porque como es una descarga corporal, ayuda a disminuir y a eliminar el dolor de cabeza, Laura. Mejor analgésico, imposible. No, y yo creo que definitivamente uno de los mayores beneficios es que te sientes vivo. Y otra cosa que, bueno, yo no sé si el tiempo de hoy nos ayude, pero que es importante, el hecho de una mujer menopáusica es sinónimo de estar muerta, igual que un hombre que está entrando en la andropausia. Eso ya se murió, eso ya no existe el sexo, ya eso para ti no es posible, y eso también es otro gran mito y esa es otra gran mentira que seguro vamos a estar conversando en otra oportunidad, porque estos temas definitivamente hay que darle esta mirada terapéutica, esta mirada educativa, esta mirada de que definitivamente en estos tiempos tenemos que abolir y tumbar y desaparecer todas esas creencias que de una manera u otra fueron instauradas en la cabeza de nuestros ancestros y que por generaciones se han ido repitiendo. Llegó el momento de sentirnos, de liberarnos, de amarnos
y, como dije, de sentirnos vivos. Ujú. Antes de despedir, mi querida Alicia, a mí me gustaría que tú des tus redes sociales, tus puntos de contacto, dónde estás ubicada. La gente, si quiere tener una consulta contigo, no solamente desde el ámbito sexual, sino psicológico, pues te puedan contactar. Esto que acabas de decir sobre, ya que hemos hablado como de la sexualidad y la masturbación en las distintas etapas del ser humano, en los niños, en los adolescentes, en los adultos y en el adulto mayor. En la menopausia y en la andropausia es el momento donde la masturbación pudiera ser una puerta de entrada a otra etapa de la sexualidad. Porque además, justamente, al ya no estar como tan pendientes de, ay, puedo quedar embarazada, no puedo quedar embarazada, no sé qué, el experimentar con tu cuerpo y con el cuerpo del otro le da un refrescamiento a toda esta área. Y la masturbación está totalmente o es totalmente beneficiosa en momentos o en temporadas como esta. Así que bueno, totalmente recomendado. Mira, ¿dónde me pueden encontrar? Yo generalmente utilizo más el Instagram. Mi Instagram es psicoalilaforte, ¿sí? Allí me pueden ubicar y me pueden escribir. También tengo mi correo Gmail, que es laforteza71@gmail.com. Les puedo o podemos de alguna forma pasarles por escrito para que vean cómo es la forteza. Y puedo también, tengo consulta privada los días sábados, no sé si lo puedo decir, Claro, mi amor, los días todo. sábados en el Centro Perú de Chacao, de 8 a 2 de la tarde, estoy total y absolutamente presta. Incluso tengo también consulta de forma virtual a través de mi número de teléfono, me pueden ubicar por Instagram y podemos también tener consultas de forma virtual, si cuesta un poco lo presencial. Pero bueno, tanto presencial como en remoto estoy allí presta para todas las dudas y sugerencias que puedan surgir. Y estoy segura que de seguro, valga la redundancia, saldrán muchas dudas que Alicia va a ser la persona indicada que te las pueda aclarar de manera de no hacer un drama donde no lo hay. Así que bueno, esto fue todo por el día de hoy. Nosotras, Laura Lombardini y Alicia La Forteza, se despiden por el día de hoy y los invitamos a que estén pendientes de un próximo programa gracias a mí el podcast. Nos estamos viendo. Bye bye. Cause I know that I failed you, I should've done